Hola, soy Joan Rodríguez Bebe, estás escuchando Religión con Calle y hoy vamos a hablar sobre la pena de muerte porque actualmente en Puerto Rico hay 2 personas a quienes se les podría aplicar la pena de muerte. Y para hablar sobre este tema que le interesa a muchos, no solo al sector religioso, me acompaña el licenciado Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Licenciado, gracias por estar conmigo. Gracias por la invitación y nos alegra mucho tener esta oportunidad de dialogar sobre un tema tan fundamental, tan importante. Claro que sí. Yo quisiera, Edgardo, comenzando explicando lo siguiente. Hay personas que se preguntan ¿por qué en Puerto Rico se puede aplicar la pena de muerte? ¿Y por qué estamos hablando de esto cuando nuestra Constitución claramente prohíbe este castigo? Entonces, me parece necesario brevemente explicar que en Puerto Rico hay un tribunal federal. Así es. Donde se juzga a personas que cometen delitos federales. En Puerto Rico. En Puerto Rico, correcto. Y que si son hallados culpables, se les podría aplicar la pena de muerte porque hay ciertos delitos que contemplan este castigo, contemplan la pena de muerte como castigo. Así es, así es. Así que esa es la realidad y lo que llama la atención es que en Puerto Rico la abolición de la pena de muerte, porque aquí hubo pena de muerte en la época de España y al principio del siglo XX, cumplió 90 años el pasado mes de abril. Eso es así. Puerto Rico lleva 92 años sin una ejecución, 90 años sin una ley habilitadora de pena de muerte. Desde el año 52 la Constitución la prohíbe. Pero como la jurisdicción federal que aplica a los puertorriqueños, puertorriqueñas y demás personas que vivan aquí, dispone la ley federal de la pena de muerte, pues nos aplica a través de la Corte Federal. Todo el proceso sería la Corte Federal. Y en palabras sencillas, en la Casa de los Federales, mandan los federales. Allí mandan los federales en esa casa y evidentemente en tiempos más recientes hemos notado que mandan más sobre el país de lo que creíamos. Pues déjeme decirle que a mí me llama mucho la atención, licenciado, la insistencia de la Fiscalía Federal por lograr que se aplique la pena de muerte en nuestro país. Y eso está estadísticamente corroborado. Está documentado. Hicimos un estudio sobre los casos de pena de muerte y es importante destacar que en Estados Unidos los casos de pena de muerte de la jurisdicción federal son cada vez menos. O sea, ha habido una tendencia de reducción de esos casos. Es significativa e importante. Yo creo que desde el año 2003 no hay una ejecución. ¿Te acuerdas de Timothy Van Bay? Sí. El caso aquel de Oklahoma, esa fue la última ejecución que recuerde que haya ocurrido en la jurisdicción federal. Sin embargo, a nivel de Puerto Rico, en un periodo en particular de 4 años, creo que fue del 2012 al 16. Correcto. De los 20 casos que hubo en Estados Unidos, 4 eran de Puerto Rico. Casi una cuarta parte, una quinta parte. Sí, que un 20% en comparación con la población, con lo que significamos nosotros en cuanto a los Estados Unidos, una proporción extraordinaria. Que si nos comparamos con otros estados, los casos que se certificaron bajo pena de muerte en Puerto Rico fueron desproporcionados en comparación con esas otras jurisdicciones. Incluyendo estados en donde no hay pena de muerte. ¿Y a qué usted le atribuye esto? ¿A qué usted cree que se debe esa insistencia de la Fiscalía Federal por lograr ejecutar a alguien en este país? Es difícil contestar con certeza, ¿verdad? Porque yo no he tenido la oportunidad de dialogarlo con la jefa de fiscales, que nos diga por qué la insistencia de parte de ellos. Bueno, aquí hay varios factores. Voy a mencionar 3, que son especulativos, pero razonablemente especulativos. Vamos a ponerlo de esa manera. Bien. En primer lugar, porque la incidencia criminal en Puerto Rico es alta. Y pues evidentemente van a aparecer situaciones que son elegibles con mayor proporción que en lugares en donde no la hay. Pero también en Estados Unidos hay lugares con una incidencia criminal bastante alta. Washington D.C. es uno de ellos, que tiene la misma situación de nosotros. Allí en Washington D.C. no hay pena de muerte a nivel del local, ¿no? Pero a nivel federal sí. En segundo lugar, porque a partir del año 2010 se firmó un acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal para referirle al gobierno federal una serie de casos que son todos elegibles. Eso fue bajo el gobierno de Fortuño, ¿verdad? Así es, pero ese acuerdo se ha renovado con cada año, con cada 4 años, por todos los gobernadores lo han renovado. Todos. Con Alejandro García y ahora con... Sí, es decir, todas las administraciones han renovado el acuerdo, el memorando de entendimiento. Y en tercer lugar, aquí viene un elemento, digamos, subjetivo, ¿verdad? Da la impresión de que la Fiscalía se han planteado como una meta, como un logro, como algo a destacar, el conseguir una primera convicción de pena de muerte. Pues yo tengo que decir, desde mi punto de vista, que también se trata de un choque de valores entre 2 pueblos, licenciado. Y si llama la atención la insistencia de la Fiscalía Federal por aplicar la pena de muerte aquí, también hay que destacar que llama aún más la atención la resistencia del pueblo puertorriqueño, porque todavía al día de hoy no ha habido un solo jurado puertorriqueño que haya sentenciado
a una persona a la pena de muerte. Así Y es. eso, sin duda alguna, habla del espíritu colectivo de este país y del respeto que tenemos por la vida humana. Sí. Que eso no ocurre necesariamente en otras jurisdicciones ahora. 7 casos hemos tenido. 7 casos. Y en ninguno, de hecho, para que tengamos el dato bien concreto, de Sí. los 7 casos, en 6 de ellos, la persona juzgada se resultó culpable. En los 7, en todos, no se condenó a muerte a la persona. Es decir, en ningún caso. O sea, nuestro jurado ha significado como esa torre, como esa muralla, como ese muro de contención de la intención de lograr una ejecución desde un caso de Puerto Rico. Y sin embargo, licenciado, aunque yo diría que la mayoría de los puertorriqueños estamos en contra de la pena de muerte, todavía hay personas que piensan que este castigo podría ser útil para combatir la criminalidad. Así es, Y de verdad cierto. hay personas que piensan que sería beneficioso que se aplicase la pena de muerte porque entienden que de alguna manera va a contribuir a la protección de la sociedad y por lo tanto al bien común. ¿Qué le dirías a una persona que piensa así? ¿Y cuáles son esas razones prácticas para oponernos a la pena de muerte? Bueno, lo primero, vamos a empezar por esta, porque yo creo que cuando uno define lo que es una pena, está hablando de política pública en el área criminal. Es decir, Sí. cualquier pena, la que fuera cárcel más prolongada, cárcel más corta, programas de desvío, etcétera, incluyendo la pena de muerte como una de esas penas, va dirigida a eso, a eliminar, a reducir, a atender el problema de criminalidad. Se ha demostrado estadísticamente, y hay muchos números, sobre todo en Estados Unidos, que no existe una correlación, un vínculo entre tener la pena de muerte y una reducción en la criminalidad. Voy a utilizar un ejemplo bien sencillito, Nueva York y Los Ángeles. Voy a utilizar el ejemplo porque yo sé que la gente conoce. Sí, mejor. Es buenísimo Claro, dar son dos ejemplo. ciudades que son, ¿verdad? Que dramatizan la realidad geográfica de los Estados Unidos. Una en el oeste y otra en el este. Nueva York no tiene pena de muerte porque el Tribunal Supremo del Estado la abolió. La determinó que era inconstitucional. California la tiene. No están ejecutando, pero la tienen. Y tienen más de 700 personas en el corredor de la muerte hoy. Wow. Hoy. En Estados Unidos hay cerca de 3,000 en espera de ejecución. Wow. Los índices de criminalidad en Los Ángeles son significativamente mayores a los de Nueva York. Lo mismo pasa con la región noreste de Estados Unidos. O sea que aunque contemplan la pena de muerte como un castigo En posible. el caso de Los Ángeles la contempla, en el caso de Nueva York no la contempla, y Nueva York los índices de la ciudad. Estoy comparando dos ciudades, ¿verdad? Similares. En la ciudad de Nueva York los índices de homicidios son significativamente menores a los de California. Sí, que uno pensaría que porque en California se contempla la pena de muerte, la gente tendría temor a cometer un crimen y Claro. bajaría la criminalidad, pero estadísticamente usted está probando que eso no pasa Pues así. en Europa no hay pena de muerte. En Canadá no hay pena de muerte. De hecho, en las Américas apenas hay pena de muerte. Entonces, vamos viendo las estadísticas de homicidio. Y hemos encontrado que hay países que tienen la pena de muerte con unas tasas de homicidio disparadas, muy altas. Pienso en el área suroeste de Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico está, porque está en la jurisdicción federal. Ese es el mejor ejemplo. Allí está. Y no ha significado absolutamente nada. En lugares donde ha habido ejecuciones, como quiera, la tasa ha estado bastante elevada. La parte interesante es que en lugares donde hay pena de muerte también hemos visto tasas bajitas. Es decir, no hay una relación, no es un mecanismo efectivo. Lo que dicen los estudiosos de este tema, y hay toda una ciencia para estudiar la criminalidad, la criminología, Correcto. lo que dicen es que es más importante el tema de la impunidad, el tema de que se resuelvan los asesinatos, que el tema de la pena. Porque, que sepas que te van a coger. exactamente. En otras la palabras. medida en que el criminal tenga la percepción de que en efecto no va a haber consecuencias para su acto, porque es que no lo van a coger. En esa misma medida, esa persona que en ese tipo de conducta va a continuar desarrollándola. En el caso de Puerto Rico, si mal no recuerdo, y es un dato, digamos, aproximado, Sí, 2 de cada 3 asesinatos no se clarifican. increíble. Es una cifra demasiado alta. Por eso, Y eso es lo que es, eso de verdad debería eso ser es más escandaloso. importante, es mucho más importante. Hay estudios también de Naciones Unidas que asocian la criminalidad al tema de la distribución de la riqueza, a la desigualdad económica. En lugares de alta desigualdad económica hay mayor criminalidad. Puerto Rico es el quinto del mundo. O sea, por eso es que estamos en donde estamos, y hay un estudio de Naciones Unidas en esa dirección. En los Estados Unidos hay 20 estados que no tienen la pena de muerte, y la discusión
de 8 de ellos, que fueron los últimos 8, fue precisamente utilizar el dinero que se podría uno economizar en los procesos de pena de muerte para pasarlo a los procesos de investigación criminal, para que se clarifiquen los casos, para que se resuelvan los casos. Muy buena propuesta. Es la propuesta que se ha discutido en una y otra ocasión y ha servido para convencer. El otro elemento que me parece importante, y yo creo que hay que destacarlo, es que la pena de muerte es irreversible. Después que uno mata a una persona... No lo puedes resucitar. No lo puedes resucitar y pedir perdón porque lo condené a muerte siendo inocente. Yo creo que hay que subrayar eso. Esto es un proceso que es irreversible y la gente se equivoca. El juzgado se puede equivocar. En Estados Unidos hay más de 180 casos desde el año 1973 para acá de personas que estuvieron en la galera de la muerte, entre ellos el puertorriqueño Juan Roberto Meléndez, que estuvo 18 años en la galera de la muerte siendo inocente. Esto es importante porque uno se tiene que plantear, yo creo en un proceso donde se pueda matar a un ser humano que después de tanto tiempo nos demos cuenta que era inocente. Eso no me causaría un conflicto. Yo no preferiría escoger, digámoslo así, pero no preferiría rechazar este tipo de castigo con tal de salvar la vida de una persona inocente. Así es. Nos tenemos que preguntar porque es bastante dramático y se ha probado la cantidad de casos de personas que después de 10, 15, 20, 30 años han salido de la cárcel. Y la norma, el mínimo, ¿verdad? El común denominador de esos casos, en el caso de los Estados Unidos, es que son gente pobre, o son gente negra, o son gente hispana. O sea, el elemento del discrimen, del prejuicio, que está muy presente en los tribunales. Lamentablemente hay que decirlo, nosotros no tenemos un sistema de justicia perfecto. De hecho, no existe en ningún lugar del mundo. Sí. Al sacar del panorama el tema de la pena de muerte, eliminamos la posibilidad de condenar a una persona a ser ejecutado. Hay quien piensa que es más económico matar a una persona que mantenerla presa el resto de sus días, ¿verdad? Sí, yo escucho bastante ese argumento. Sí, eso se escucha. Dice, bueno, es que fíjate, esto sería útil para la sociedad porque nos ahorraríamos dinero. Porque la verdad es que mantener una persona presa toda la vida, eso es bien caro para el Estado. La presunción, hay dos presunciones en esa aseveración. La primera es el valor de la vida humana. O sea, vale menos un asesino que otra persona. O sea, la vida humana como valor. Los que creemos en la vida humana, o sea, para mí eso no tiene ningún sentido. Vamos a abundar sobre eso ya Muy mismo. Bien. Y en segundo lugar, el tema es que en el caso de los Estados Unidos, que hay también derechos constitucionales de los acusados. Hay que asignarle un abogado que sepa del tema, un especialista en el tema, más el abogado criminalista, más el equipo de personas. De hecho, eso cuesta dinero. Bueno, para darte un dato, en Estados Unidos un caso de pena de muerte puede llegar a los $2 millones. Solamente en gastos de defensa. En el último caso que hubo en Puerto Rico, el caso de la tómbola, entiendo que se dio del $1 millón en gastos. La prisión perpetua en estos casos es muchísimo menor. Es decir, en términos incluso de política pública, de valorar en dólares y centavos, se ha demostrado en términos estadísticos. Tampoco es práctico entonces, lo que está planteando. En donde único hemos visto que este argumento no es válido es en países como Irán, China, Arabia Saudita. Donde el acusado no tiene derecho a defenderse. No tiene derecho a ni siquiera una apelación. Y prácticamente la convicción es inmediata y la posibilidad de un error es enorme. De hecho, en el caso de Arabia Saudita todavía decapitan a las personas en lugares públicos, como si estuviéramos en la época medieval. O sea que realmente la pena de muerte responde a unos valores, a una percepción de antaño. Licenciado, y si está claro que desde un punto de vista práctico la pena de muerte no es útil para la sociedad por todas las razones que usted ha explicado, nos tenemos que plantear porque hay personas y porque hay pueblos que todavía insisten, sabiendo esto, sabiendo que no es útil, que todavía insisten en aplicarla. Y me parece a mí que esta pregunta no admite otra respuesta que no sea que creen en la venganza, que creen en la ley del talión de la época medieval, del ojo por ojo, diente por diente. Así es. Entonces nos preguntamos, y yo creo que todos debemos preguntarnos, ¿de qué manera, si alguna, este espíritu vengativo o la violencia puede generar algún bien para la sociedad? De ninguna. Y es interesante esto que estás comentando y me parece que provoca un debate o una discusión adicional, porque en Estados Unidos ha habido encuestas sobre el tema de pena de muerte, donde cuando preguntan a la persona sobre el asunto, está a favor de la pena de muerte, pero cuando se le presenta la alternativa de la cárcel,
sin derecho a ningún programa de desvío, etcétera, cambian de parecer. Y prefieren entonces la reclusión. Cárcel. Es decir, en la medida en que se le presentan alternativas a las personas, en la medida en que se le presenta información, esto que estamos hablando la gente ahora, opta por la gente preservar piensa, la vida piensa, de claro, ese porque individuo. gran parte de la opinión también está basada en presunciones falsas, en no tener la información correcta, en responder no desde la cabeza, sino desde el estómago o el corazón. Son respuestas muy emocionales. Después que pasa algún asesinato... Tengo coraje y que se chave. Claro. Después que pasa un asesinato, estos que hemos visto en Puerto Rico, de un niño, una persona embarazada, en algún lugar, una persona totalmente inocente. Y es que son situaciones también... también... Es una reacción de la gente. Y son reacciones normales en el sentido de que son situaciones muy trágicas que cuando le tocan a uno, si a uno le matan un familiar, claro, un hijo, un esposo, una esposa, una madre, un padre, yo creo que es hasta intuitivo del ser humano, ¿no? Sí, reaccionar de esa manera, porque uno está totalmente atormentado por el dolor, por el coraje, por el sufrimiento. O sea, que tampoco es juzgar a la persona que se siente, que está en esa posición. No, claro, no. Sin embargo, aunque esto sea así y uno pueda sentir empatía, ¿no?, por esta persona que está profundamente afectada por el daño que le ha ocasionado otro, tenemos que hacernos otros planteamientos. Y yo diría que la pena de muerte es la antítesis, es lo contrario, lo opuesto a las enseñanzas de Jesús. Y licenciado, usted no tiene ni siquiera que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús como figura histórica, de hecho, fue condenado a pena de muerte. Y por eso tuvo una muerte de cruz. Y presenció, conforme a las Escrituras, presenció la posibilidad de una muerte por lapidación. Y fue en el momento aquel que dijo que el que tenga este libro de pecado que tire la primera piedra. La lapidación era un método de ejecución de la época. En el caso de la prostituta se refiere. Claro. Y entonces uno dice, wow, Jesús, quien fue condenado a pena de muerte, siendo inocente, debe ser un ejemplo cumbre de lo que es una aplicación injusta y cruel de un ser humano. Y precisamente Jesús como figura histórica nos enseña, ¿no?, que a amar a los enemigos, nos enseña a perdonar las ofensas. Y aquí hablo de esto porque retomo lo que estaba planteando. Hay personas que nos podrían decir, bueno, licenciado y Joan, pero ¿cómo me puedes pedir a mí respetar la vida de alguien que no respetó la vida del otro? ¿Cómo pedirme a mí que yo no viole la dignidad de un ser humano que violó la dignidad de otra persona? ¿Por qué hacer esto? Claro. ¿Por qué defender la vida de esta persona que ha causado tanto daño? ¿Qué podemos contestar? Yo he escuchado esto tantas veces y siempre he dicho lo mismo. Los asesinos, la gente que le priva de la vida a otra, no son ni mis modelos ni mis maestros. Y yo no voy a repetir su conducta. Entonces resulta una gran contradicción que el Estado, la suma de todos nosotros a través del gobierno, condene a una persona a muerte por haber dado muerte a otra persona, es decir, repita la misma conducta que está condenando. Eso en sí mismo es una gran contradicción, no hay duda de que lo es. Y a mí me parece que la espiral de violencia hay que detenerlo en algún lugar y el Estado no debe ser parte de esa espiral de violencia. Sí, estoy 100% de acuerdo. Además, que pienso que la dignidad de la persona humana es algo que no depende de las circunstancias. Es decir, que no varía porque usted sea más joven, más viejo, más inteligente, menos inteligente. Incluso no cambia o no debe variar porque usted sea bueno o usted sea malo. No. Porque la dignidad de un ser humano es algo que nace de la misma condición humana y que nos pertenece por ser personas. Y nos acompaña toda la vida. Nos acompaña toda la vida porque como nos pertenece por ser persona, no depende de las circunstancias. Así eso es algo sobre lo que yo exhorto al pueblo a profundizar, porque pocas veces, ¿verdad?, se plantea este aspecto de la inviolabilidad de la dignidad de la persona humana. Que es un principio básico de los derechos humanos. Los países democráticos, los países que aspiran al desarrollo participativo de la sociedad, igualitario, equitativo, justo, de una sociedad, todos aspiran a la protección y elaboración de esos derechos humanos. Y hay dos principios básicos que son el sostén de todos los derechos humanos. Acabas de distinguir uno, el respeto a la dignidad del ser humano. El otro es el principio de no discriminación. O sea, esos dos principios tienen que ser el pilar para determinar qué va a decir el Código Civil, para determinar qué va a decir el Código Penal, para determinar las penas que vamos a imponer. Sería bueno, ¿verdad?, hacer una radiografía de cuáles son los países en el mundo que
creen en la pena de muerte, cuáles son los que no la apoyan y cuáles son esas características que los distinguen en términos de su civilización. Sí. Fíjate que es interesante lo que estás diciendo. Amnistía Internacional ha hecho ese ejercicio y lo refiero al que nos está escuchando, la página de internet de Amnistía Internacional, porque está muy buena. Los 5 países con mayor cantidad de ejecuciones. China, que el tema de las ejecuciones en China al día de hoy es un tema secreto de Estado, así que ¿cuántas son? No lo sabemos, se han estimado hasta en 10.000 en un año, 10.000. Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos. Por eso, cuando uno compara y dice, wow, Estados Unidos está con este bonche, está con China, Irán, Arabia Saudita, Irán. No sé, la realidad es que ese es el camino que nosotros queremos, hacia esa dirección es que nos queremos mover. Me parece que no. No, y por otro lado, Europa, para ser parte de la Comunidad Europea, parte del acuerdo entre los europeos, abolir la pena de muerte. En las Américas, esta fue la primera región del mundo que abolió la pena de muerte. Países como Venezuela, Colombia, la abolieron en el siglo XIX. Panamá nunca la tuvo, nunca desde que se creó. Bueno, Puerto Rico la abolió en el 1929. Nosotros la abolimos en 1929. Y ya luego, entonces, cuando redactamos la Constitución, se elevó a rango constitucional, pero había otras constituciones anteriores, la 1902 en Cuba, la 1940 en Cuba, que también tenían una abolición de la pena de muerte. En Estados Unidos, el estado de Wisconsin la abolió en el siglo XIX también. Es decir, según ha habido países que la imponen, ha habido una cantidad enorme de países que la han ido aboliendo desde hace mucho tiempo. Esto es un gran tema. En el plano de Naciones Unidas todos los años se presenta una resolución para el mes de diciembre y cada vez son más los países que han abolido la pena de muerte. Debo decirte que la inmensa mayoría de los países lo han hecho. Claro, es que esa es la dirección correcta. Yo creo que es la dirección que va a tener la humanidad. Esto va a ser un tema que en las próximas décadas desaparecerá como lo conocemos al día de hoy. Esa es la esperanza que tenemos, pero para eso hay que seguir dando este tipo de lucha, de comentarios, discusión, educación de la gente. Bueno, pues esta es, ¿verdad? Aquí siempre va a estar a la orden. Gracias. En este foro para hablar sobre este tema que nos interesa a tantos puertorriqueños y puertorriqueñas y licenciados, que también nos une como país en la defensa de la vida. Acabas de decir algo que es importante. Yo estuve revisando los proyectos de ley para abolir la pena de muerte. Es interesante. El primero fue en el 1900. Don Rosendo Matienzo Cintrón, José Celso Barbosa, figuras de principios de siglo, uno independentista, el otro anexionista. A lo largo del tiempo, esto es uno de los temas que trascienden a nuestras diferencias políticas. Qué bueno que lo trae, porque definitivamente eso es muy cierto. Este tema nos une como país, nos une a todos, independientemente de nuestras ideologías políticas, creencias religiosas, no creencias religiosas, y nos une para defender el derecho a la vida humana. Eso es fabuloso. Eso es absolutamente cierto. Así que, licenciado, gracias por estar conmigo en este programa. Para mí ha sido un placer Claro estar aquí. que sí. Será hasta el próximo episodio. No se olviden de buscarnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube y todas las demás que existan. Nos vemos en el próximo.